Ya está. Buenos días. Me da mucho gusto de regresar a la Universidad Nacional de Ingeniería después de muchos años. Hace 40 años que yo recibí mi diploma de físico en la Universidad de California y vine, ha sido en el 1963, a la UNI a ayudar con la enseñanza de la física y estuve cerca de 2 años y medio haciéndolo. Problema que tuve es que tenía un título que decía físico de la Universidad de California en Berkeley y no me podía nombrar profesor porque no habían físicos en esa época. Ayudé también a la Universidad Agraria y después he regresado a los Estados Unidos y me he dedicado a los láseres de electrones libres. La próxima, por favor. Bueno, mi especialidad es en electrodinámica clásica, que es la generación de campos eléctricos y magnéticos y el movimiento de cargas eléctricas bajo la influencia de estos campos. Esa disciplina realmente describe todas las interacciones de campos eléctricos y magnéticos con la materia y aparece en varias regiones del espectro electromagnético. Uno de los componentes más simples de un campo electromagnético es la onda electromagnética, donde hay una cierta separación periódica, espacial y temporal. O sea, una onda se supone que tiene una sola frecuencia y oscila en el tiempo y en el espacio y se propaga en el espacio y en la materia. La luz en general se propaga a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, o sea que es uno de los límites de la velocidad de las partículas. El periodo espacial es la distancia entre dos máximos, por ejemplo, y la frecuencia es si uno está parado en un plano, con qué regularidad se mueve la onda en función del tiempo. Esas son cosas bastante básicas. Próxima. Bueno, para que vean la extensión del campo electromagnético, es increíblemente cubre regiones que empiezan, por ejemplo, con las ondas de radio, que es el periodo de esas ondas son del orden del tamaño de un edificio. Tienes microondas, las que tienen en las casas para cocinar, que son de dimensiones más o menos la longitud de onda de centímetros. Tienen la infrarrojo lejano, que es tamaño de una abeja. Después está la región visible, que es la región que incluye todos los colores que ustedes pueden ver. Y como ven, es el tamaño de la punta de un alfiler, es el periodo. Después están los rayos ultravioletas, que son los que broncean, que son más cortos. Después vienen los rayos X y eventualmente los rayos gamma. Yo estoy seguro que hay rayos de más alta frecuencia. O sea que cubre por el momento, solamente en esta figura, 15 órdenes de magnitud en frecuencia o longitud de onda. Y todas son ondas electromagnéticas. La pregunta es, ¿cómo se utilizan estas ondas electromagnéticas? Por ejemplo, las ondas de radio para comunicarse antiguamente, las microondas para los teléfonos que tienen
todo el mundo. Las visibles, por ejemplo, las ondas visibles que la utilizan con los láseres comunes para medicina, para transmisión y una serie de otras aplicaciones simples. Bueno, cuando llega uno observa cómo se han desarrollado los láseres en general. La mayor parte de los láseres se concentran en la región visible. La visible es porque los elementos que se necesitan para producir un rayo láser, por ejemplo, un rubí es un cristal y la luz del rubí sale de un solo color y son los láseres. Pues hay helio líquido como esta, no es helio líquido, neón, helio y neón, es este láser. Este funciona en la región visible. Ahora, una de las cosas que podemos decir que los láseres de cualquier tipo funcionan solamente hasta frecuencias del ultravioleta. Yo lo que les quiero decir es que con los láseres electrones libres ahora podemos ir a la región de rayos X. La próxima, por favor. Como ven, el Sol genera un rango tremendo de ondas electromagnéticas que desde rayos gamma hasta rayos del tamaño de una montaña. Y utilizamos, por supuesto, lo que vemos acá, la parte visible, pero existen todas estas radiaciones que provienen del Sol. Y una de las cosas importantes en la ciencia, en la física, es cada vez que se generan una fuente intensa de ondas electromagnéticas, aparecen aplicaciones enormes. Y una de las nuevas aplicaciones que van a ocurrir y que están ocurriendo está en la región de rayos X, debido a la existencia de láseres de electrones libres. La siguiente. ¿Por qué le llamamos electrones libres? Un átomo tiene un núcleo y tiene electrones que giran alrededor. Esos electrones se dice que están ligados al átomo. O sea que nunca salen fuera del átomo, salvo que haya una fuerza que los bote. Pero la mayor parte de los láseres comunes y corrientes, tal como este láser, son de moléculas y de átomos en el que los electrones están girando alrededor del núcleo en forma ligada. La siguiente. Por otro lado, tenemos los electrones libres. Y este es mi colega John Mady, con el cual empezamos un proceso de investigación de láseres de electrones libres en la Universidad de Stanford, California, en 1972. Una vez que terminé mi doctorado en física en Wisconsin, estuve cerca de 7 o 8 años trabajando con el doctor Mady en el primer láser de electrones libres. Desgraciadamente, mi colega falleció el año pasado y fui invitado a fin de este mes a Los Álamos, donde está la conferencia de láseres de electrones libres, para presentar una elegía de mi colega y amigo. El siguiente. Bueno, de 1972 a 1977 trabajamos en el primer láser de electrones libres. El siguiente. Ese es a la izquierda, ese soy yo cuando era joven. Y estos son los aceleradores y las componentes del láser de electrones libres. Las dimensiones de estos son más o menos de 300 metros de largo, ¿no? No tanto, tal vez 200.
y por primera vez demostramos la operación del láser en 1975. Siguiente. En 1976 hicimos la primera publicación sobre la operación del láser de electrones libres como un amplificador de luz, y el siguiente año publicamos la operación como oscilador. Estas publicaciones las hicimos en la revista más importante de la física, que es Physical Review Letters. Y escogieron estas dos publicaciones como las más importantes del mundo en ese año, por los resultados que obtuvimos con el láser de electrones libres. Y eso nos llenó de orgullo, por supuesto. Siguiente. Esencialmente, esta es la forma en que funciona un láser de electrones libres. Los electrones se desprenden de un cátodo y se aceleran a velocidades cerca de la velocidad de la luz y se inyectan a una región donde tienes una formación de imanes permanentes, por ejemplo acá, norte-sur, norte-sur, sur-norte, etcétera, etcétera, y cuando interactúan con el campo magnético de estos imanes, los electrones tienen un movimiento transversal y es periódico. El periodo de estos imanes es más o menos unos cuantos centímetros y se puede considerar que esto es un átomo macroscópico, donde el núcleo está representado por los imanes. Los electrones, en vez de girar circularmente, oscilan transversalmente por un tiempo finito, y en el proceso de moverse transversalmente, los electrones son acelerados. Cuando uno tiene aceleración es cuando los electrones irradian ondas electromagnéticas. Y entonces este es más o menos la dirección en que emiten ondas electromagnéticas a este electrón. Debido a que el electrón se está moviendo casi a la velocidad de la luz, es que la radiación es dirigida en la dirección del electrón. Si el electrón estuviera en reposo, moviéndose arriba o abajo como un dipolo, entonces se irradia en todas direcciones más o menos. Pero debido a procesos relativísticos, el electrón irradia más que nada a lo largo de su movimiento longitudinal. Próximo. Entonces, cuando irradian luz, uno puede construir lo que se llama un oscilador de láser de electrones libres. La luz que irradian en la dirección de movimiento del electrón se refleja por espejos acá a otro espejo, y esa radiación vuelve a interactuar con los electrones, y cada vez que interactúa se amplifica la onda que está radiando el electrón, que se llama radiación estimulada, hasta que llega un momento de saturación, y aquí hay una rendija por donde salen los rayos del láser. Como ven, en la región de interacción es el vacío, o sea que no hay calentamiento. El electrón, lo que ocurre es su energía cinética se convierte en parte en luz y después se regresa. En los experimentos que hice en la Universidad de California, lo que hacemos es recobrar la energía del electrón en el acelerador y se vuelve a inyectar. Entonces es muy eficiente el sistema en lo que se refiere a la cantidad de luz que produce y la cantidad de energía que se pone en el sistema. Siguiente. Ahora, después que inventamos ese láser, se construyeron varios láseres en alrededor del mundo. Por lo menos debe haber 400, 500 láseres de esos. Y tal como les estaba contando a mis colegas, cuando estuve en la Universidad de Stanford, estaba conversando con un premio Nobel, Dr. Shallow, que inventó el láser
común y corriente. Y él me contaba de que había hecho una lista de 100 aplicaciones del láser común y corrientes y que ninguna de esas listas resultaron importantes. La aplicación más importante en lo que se refiere a comercialmente es el láser, como este láser de León, que se utiliza en los supermercados para leer el precio de los productos. Nosotros también habíamos hecho predicciones de lo que iba a ocurrir con los láseres de electrones libres, y una de las razones por la que hicimos eso es porque la potencia que produce un láser de electrones libres es mucho más grande que la que pueden producir los láseres comunes. Por ejemplo, este láser yo calculo que será 1 o 2 miliwatts, son milésimas de vatio. Estos láseres, estamos hablando de miles de millones más intensos que estos láseres de helio y neón. La siguiente. Entonces, perdón, ¿puede regresar? Hay otro proceso que es muy interesante. Para hacer un láser, un oscilador, uno necesita espejos para poder realimentar la luz que se produce a la región de interacción para amplificarla y obtener más intensidad. Pero lo que pasa es que cuando uno quiere extender la región de operación a la región rayos X, no existen espejos para rayos X. Los rayos X penetran los cristales, es muy difícil. Pero entonces se encontró otra posibilidad de amplificación, esa es autoamplificación, y a ese proceso se le llama SASE. El mismo electrones produce luz, esa luz afecta a los electrones de adelante y así sucesivamente. Pero para poder obtener operación a alta intensidad necesitan formación de imanes muy largas. En ciertos casos son hasta de 1 kilómetro de largo. Entonces, desde la época en que nosotros construimos el primer láser, en la que necesitamos un laboratorio de unos 50 metros de largo o algo así, ahora han instalado laboratorios en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en las que las distancias son cerca de 1 kilómetro. O sea, la inversión es de miles de millones de dólares cada uno de esos aparatos. ¿Por qué? Porque producen ahora rayos X con una intensidad enorme que nunca se ha producido y pueden producir pulsos extremadamente cortos. Los rayos X, por ejemplo, que se usan comúnmente en los hospitales, producen una imagen estática del cuerpo humano, pero no te dice cómo cambia con el tiempo los procesos biológicos, por ejemplo, en el caso de médico o biológico. Entonces, este láser de electrones libres, con ese láser pueden examinar los procesos químicos en tiempos muy cortos, como por ejemplo vamos a ver la próxima. Bueno, la longitud de onda del láser tiene una fórmula simple de calcularla. Lambda U es el período del campo magnético, que son unos cuantos centímetros. Pero hay que dividirlo por un factor de 2 gamma cuadrado, donde gamma está asociado con la velocidad del electrón. Ese gamma es la energía cinética dividido por la energía de la masa en reposo del electrón. Entonces el valor de gamma, cuando el electrón está prácticamente sin velocidad, el gamma es 1. Entonces la longitud de onda es la misma que la del ondulador. Pero cuando se acelera y se llega a cerca de la velocidad de la luz, ese gamma puede ser un factor de 1.000.000.
Entonces, cuando lo divide por 1.000.000 al cuadrado, se obtienen longitudes de onda muy cortas, y cambiando el valor de gamma es que pueden sintonizar continuamente los rayos del láser. ¿La siguiente? Bueno, como digo, en principio estos láseres pueden sintonizar a cualquier frecuencia, a cualquier color, debido a que depende de la velocidad del electrón, que depende de cómo se acelera. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Ya. Bueno, tiene la alta potencia debido a que los aceleradores proveen suficiente energía para los electrones. La próxima. Estos son los campos que producen un electrón. Siguiente. Siguiente. Vamos a cosas más importantes. Y la razón por que la longitud de onda depende de la dirección es que el electrón con diferentes colores ha cambiado en distancias de un periodo de los imanes, y el centro de los frentes de ondas se acercan más unos a otros a lo largo de la dirección del electrón. Entonces ahí produce la mínima longitud de onda. Siguiente. Este es cuando me mudé a la Universidad de California en Santa Bárbara. Este es un láser que yo construí para producir rayos cerca de milímetros, y se utiliza actualmente desde esa época en un laboratorio adyacente para estudiar las propiedades colectivas de la materia condensada, donde hay fonones, magnones, etc. El siguiente. Este es otro láser que construí en la Universidad de Florida, que quise traerlo al Perú, pero no hubo oportunidad, y que lo envié al Brasil, en Río de Janeiro. Siguiente. Esta es una descripción del láser que mide 500 metros en Hamburgo, un laboratorio DESI. Este es uno de los que cuesta como 1.000 o 2.000 millones de dólares. Siguiente. Como ven, eso es como 500 metros o más. El siguiente. Ese es un diagrama de los experimentos. Lástima que no tengo suficiente tiempo. Siguiente. Otro diagrama. Siguiente. Siguiente. Bueno, la ventaja de este rayo X, que tiene el brillo máximo de los rayos X, es unos 1.000 millones de veces más intensos que las mejores fuentes de rayos X en los hospitales. Y la luz se propaga a impulsos tan cortos que se puede examinar la dinámica de los átomos, de las moléculas. El siguiente. Siguiente. Vamos a ver. Bueno, esto es una cosa interesante. Por ejemplo, cuando han aplicado esto de rayo intenso a un gas xenón, los niveles de energía de los átomos de xenón, de todos los átomos, están en general caracterizados por la física cuántica y tienen niveles discretos en los que el electrón puede ir de un nivel a otro. Pero lo que han encontrado son resonancias gigantes que indican que la física cuántica para este caso no está completa, que falta algo para describir estas resonancias inmensas. Siguiente. Bueno, siguiente. Siguiente. Después hay otro láser en California. Siguiente. Ese es casi un kilómetro de largo el sistema. Siguiente. Ya, esa es la longitud del pulso, y es importante tener esta longitud del pulso muy corta, porque entonces uno puede hacer análisis temporal de los procesos químicos y biológicos. Siguiente.
La fotosíntesis, por ejemplo, es otro ejemplo en que la luz del sol es convertida por las hojas, absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno que respiramos y almacenan energía en forma de azúcar. Y por fin esa energía, ese proceso se puede estudiar con estos láseres. Y al último, creo que viene ahora, estas son proteínas que las estudian también con rayos X y pueden ver la estructura y cómo funciona el tiempo. Siguiente. Cómo funcionan estas supermoléculas en el tiempo, debido a que el láser puede resolver eso. Bueno, yo con eso creo que les da una idea de lo que va a ocurrir en el futuro con láseres de electrones libres. La inversión es tremenda en el costo, pero se espera que va a tener aplicaciones inimaginables. Y por eso estamos orgullosos de haber empezado con estos sistemas relativamente menos costosos, pero que va a haber gran satisfacción en las aplicaciones. Gracias. Un momento, puedo ir al centro del escenario, por favor.